esta sección de 5 conferencias va a ir desde Carlomagno, que falleció en el 814, ya son fechas muy seguras, hasta el Concilio de Constanza, que ocurre en el siglo XV, 1414-1418, y fue el concilio que puso fin a una de las grandes crisis de la Iglesia. En ese momento, cuando el concilio se reúne en 1414, había 3 papas, cada uno pretendiendo ser el papa legal. Una historia tan convulsa que para nada más anunciarle esa última conferencia de este ciclo, en ese momento había un papa que se llamaba Juan XXIII, en ese momento, que no cuenta como papa. O sea que ya hubo un Juan XXIII. Tomando los papeles del día de hoy que están en esta mesa, más cercana a mí, que debe tener su papel, vamos a romper un poco la monotonía del papel. Son apuntes muy, como dicen los españoles, apelmazados, todo muy junto para ahorrar papel, ¿no? Quisiera destacar varias fechas que le van a ayudar a entender lo que vamos a explicar en el día de hoy. Vamos a destacar unas 6, 7 fechas. La primera, que está en negrita, es cuando Pipino, en el 756, en la primera hoja, le dona el exarcado de Rávena al Papa Esteban II. Esa es una fecha importante porque los papas van a ser dueños de parte de Italia legalmente desde esa época hasta el siglo XIX. Esa es una primera fecha. En esa misma hoja, el Concilio de Nicea II, el segundo Concilio de Nicea, en el 787, que aprueba de nuevo en Bizancio el culto a las imágenes. Es una fecha interesante porque Carlomagno durante un tiempo no reconoció ese concilio. Pasamos ya a la página 2. Y otra fecha que destacamos, está muy fácil ahí en negrita, el 800. En la Navidad del 800, el Papa León III coronó a Carlomagno emperador de romanos. Eso era como si le devolviera otra vez la vigencia a lo que fue el Imperio Romano. Recordarán en clases anteriores que nosotros hablábamos que hubo emperador en Occidente hasta el año 476, en que Rómulo Augustulo fue depuesto, parece que le dieron un galletazo, literalmente, por Odoacro, un bárbaro que era militar al servicio de él, y le dijo: usted no es emperador, aquí mando yo, y mandó las insignias imperiales a Constantinopla, como diciendo: aquí no hay emperador, ¿no? Y bueno, Occidente no tenía emperador hasta este momento, pero de ahora en adelante va a tener emperador, y eso va a tener grandes consecuencias. Dicho así, resumido a la bárbara, Occidente va a tener una tensión entre quién es la autoridad suprema. No se va a ver tanto en esta conferencia, pero en la próxima usted va a tener el caso de emperadores que pretenden usurparle al Papa el derecho de nombrar obispos. Y ya veremos por qué los obispos son tan importantes en el imperio. Bueno, pues eso va a crear una tensión, el que haya emperador en Occidente. Y también los emperadores de Bizancio, de Constantinopla, lo van a ver como una usurpación, como si los únicos emperadores fueran ellos. De hecho, durante siglos, final del siglo V, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, ellos fueron los únicos emperadores. Y tanto poder tenían que recordarán, cuando hablábamos del Papa Gregorio el Grande, que murió como en el 604 más o menos, Gregorio el Grande tenía que consultarle al emperador de Bizancio y pedirle su aprobación de muchas cosas que él hacía. Eso va a cambiar, y va a cambiar hoy, en la conferencia de hoy lo vamos a ver, cómo el Papa, apoyado por los francos, va a tener un nuevo poder y va a poder usar su autoridad en Italia. Y no solamente en Italia, sino que a través de los francos, los usos de la Iglesia romana se van a imponer en todo Occidente. Esa es la segunda fecha. Una fecha medio trágica, abajo, el 843, el Tratado de Verdún, donde Ludovico el Piadoso tiene que dividir el imperio entre los 3 hijos. Y ya ahí se ve que el emperador no tiene tanta autoridad, y al no haber un poder central, los papas van a caer presa de los nobles
cerca de Roma, las familias nobles que controlan los alrededores de Roma. Y esa es otra fecha importante. Vamos a la página 3. Y ahí en medio de la página, 910, Cluny, el monasterio de Cluny, fundado en Francia. Esa es una fecha importante porque Cluny va a generar un movimiento de vida monástica independiente del obispo e independiente de la nobleza. Ellos son dependientes del Papa y van a tener una gran extensión, y de Cluny van a depender varias figuras fundamentales para entender sobre todo la próxima clase. Esos monjes formaron hombres religiosos. Esto es una iglesia profundamente patriarcal, machista, hombres muy religiosos, muy bien formados, que van a ser capaces de enfrentarse a la nobleza e incluso a los emperadores. Varios de estos monjes que hicieron su formación en Cluny. La próxima fecha, ahí mismo en la página 3, en 960, cuando Juan XII, que era un papa corrupto, se vio amenazado por gente más corrupta todavía y tuvo que llamar al emperador para que lo ayudara. Y el emperador acabó quitándolo porque se dio cuenta que ese hombre no servía para nada, con perdón de la gente que no sirve para nada. Porque este señor, Juan XII, pues de papa tenía el título, ¿no? Estos mismos sucesores de Otón, en el año 1046, que es una fecha que está en la página 3, pero a la derecha, en negrita, ese año 1046 va a ocurrir algo, usted dirá, inaudito. Un emperador, un hombre serio, Enrique III, en un momento en que hay 3 papas disputándose el trono pontificio, él los depone a los 3 y nombra a su tutor papa, que era un gran señor. Dijo, usted es el que sigue, usted va a ser papa. Y él hace que sea reconocido como papa. Es ese año 1046. Pasemos la página. Y tristemente, ahora en la noche me he dado cuenta, donde dice Cluny, en negrita, en la página 4, usted ve que arriba dice 1059, Nicolás I, no, Nicolás II, ponga el otro palito, se me fue un palito, Nicolás II, ahí en el siglo XI, ese papa, Nicolás II, va a decir que son los cardenales los que tienen que elegir el papa. Ya veremos también qué consecuencias va a tener eso. Eso va a dar que un siglo más tarde, en uno de los concilios lateranos, se va a aprobar que tiene que ser la mayoría de 2/3. O sea que hoy, en la clase de hoy, va a vivir un papado que tiene una decadencia, todavía decae más después de la división del imperio en tiempo de Ludovico Pío. Otón lo rescata y va a ir resurgiendo hasta que tengamos aquí en el siglo XI un papa que establece que solamente los cardenales son los que pueden elegir. Luego el pueblo aprobará, etc. Pero se va a regularizar más la elección papal. Vamos ahora a recorrer un poquito esta primera página y luego veremos las ideas principales presentadas en un PowerPoint. Es verdad que Carlomagno usaba el título imperial, pero lo que daba a entender es que continuaba el imperio romano, pero no había ley romana, ni había legiones, ni senadores, y ni Roma era la capital. Era un conglomerado de territorios deformes, desorganizados, no tenía centros urbanos. La vida, después de que los bárbaros irrumpen en el imperio, ya de manera abierta en el siglo V, la vida se fue ruralizando. Todo eso va a cambiar más adelante, hacia el año 1000, cuando haya más producción agrícola y haya un excedente agrícola por el arado de vertedera y por el collar a los caballos que tiran de los arados. Va a haber una mayor producción y eso va a generar una vida más próspera y va a generar una cierta actividad comercial. También la seguridad. A medida que hay emperadores que logran establecer su autoridad, por ejemplo, en el tiempo de Carlomagno hubo un renacer cultural y económico, porque había una autoridad central. Pero Ludovico Pío, en el Tratado de Verdún, siglo IX, tiene que dividir el imperio. O sea que hay un vaivén.
Pero vamos hacia el orden, vamos hacia la prosperidad, pasando por momentos muy difíciles. Carlomagno da origen a una concepción de Europa como una cristiandad, o sea, que abraza cantidad de pueblos unidos. Ese es el ideal de la cristiandad de Carlomagno. Incluso cuando el feudalismo se adueñó de Europa, cuando no había una autoridad central, todavía la gente se comprendía como perteneciente a una cristiandad. Y tanto el emperador tuvo poder que va a haber una disputa entre el emperador y el papa. Y es lo que vamos a ver en la próxima clase, no se la pierdan, con Gregorio VII, ¿no? Cuando sea papa, Gregorio VII, que ya aparece en la clase de hoy, al final de la clase de hoy. Bueno, los francos, en realidad, los reyes de las Galias y de esa zona, que era más amplia que lo que es Francia hoy en día, eran los merovingios, pero tenían el poder encomendado a los mayordomos de palacio. O sea que los que verdaderamente eran, diríamos, figuras de poder, eran los mayordomos. Y uno de ellos, Carlos Martel, va a ganar mucho prestigio porque es el que detiene una invasión de los musulmanes que cruzó los Pirineos, y en el año 732, en la batalla de Poitiers, que los franceses lo conocen como Tours, ¿no? Porque ya va a haber otra batalla de Poitiers después, en la guerra de los 100 años, más tarde, en el siglo XIV. Él detiene a los musulmanes. Esto es una cosa, vale la pena que usted lea un poquito de esa batalla, porque es de las pocas veces que una infantería, porque los que estaban montados eran los árabes en ese momento, una infantería franca logra mantener el cuadro compacto, ¿no? Y derrotan a los musulmanes. Por esa época, los emperadores de Bizancio perseguían a la gente que diera culto a las imágenes, que defendieron los monjes. Es lo que se llama la iconoclastia, los iconoclastas que rompían las imágenes. Y ahí hubo muchos mártires. De ese mismo siglo es el ministerio de San Bonifacio, que vino desde Inglaterra a misionar entre los pueblos hermanos, y es uno de los padres, de los patronos de Alemania, San Bonifacio. Catequizó mucho a los sajones y murió mártir, por cierto, San Bonifacio. Los papas en esa época están amenazados por los longobardos en el norte de Italia. Son arrianos y buscando ayuda, piden ayuda a los francos, pero al principio los francos no ayudan a los papas, no se quieren meter en más líos. Cuando los lombardos capturan Rávena en el 751, cesa la influencia de Bizancio en Italia. Los bizantinos, a través del Adriático, seguían, diríamos, mandando en Italia de alguna manera. Y ahora los papas le piden ayuda a el mayordomo reinante, Pipino, y este Pipino ayuda a los papas. El Pipino va a hacer una serie de expediciones contra los lombardos y los derrota. Y en el año 756 le dona el exarcado de Rávena al Papa Esteban II. Y el Papa unge rey de los francos a Pipino, con lo cual la sucesión de los merovingios se acaba y ahora van a ser estos pipínidas, diríamos, porque ellos dicen que eran descendientes de Pipino del Herstal. Ellos son los que van a ser los reyes, los emperadores, diríamos, ¿no? Y por esa época también, para que Pipino no se creyera la gran cosa, aparece un documento que se tuvo por legítimo durante el siglo IX, el X, el XI, XIII, XIV y hasta el XV. La donación de Constantino. Durante varios siglos se creyó que efectivamente Constantino le había dicho al Papa Silvestre: tú eres la máxima autoridad en Occidente, y como tú no puedes mandar todo, tú delegas en el emperador, pero la máxima autoridad eres tú, el Papa. Y los papas se lo creyeron. Y mucha gente lo creyó que el documento era verdadero. Un gran erudito
y personaje curiosísimo, muy estudiado. Lorenzo Valla, Lorenzo Valla descubre que eso era un engaño, ese documento, y lo grande es que lo pudo probar porque ese hombre conocía el latín tan bien que te podía decir cómo se usaba el latín en tiempos de Constantino, y él muestra que es mentira, que eso no puede ser, que eso está elaborado en el siglo IX, el latín del siglo IX. Por cierto que Lorenzo Valla acabó de secretario de un papa que apreciaba mucho su servicio, aunque acabó con la adoración de Constantino, ¿no? Después Lorenzo Valla fue contratado por un papa, ¿no? Carlomagno va a quedar como soberano absoluto. O sea, Pipino tuvo varios hijos, Carlomagno, que acabó en un monasterio, y Carlomagno, ya para lo que nos interesa a nosotros en esta clase, ya para el año 771, él es el único soberano de todos esos territorios. Y él va a reprimir a los sajones. Eran épocas donde la religión se imponía. Se calcula que mató a más de 4.000 en una matanza, porque ellos habían matado a unos misioneros. O sea que tuvo esa represión terrible. Y en ese siglo, estamos todos en el siglo VIII, ocurre el segundo concilio de Nicea, donde el imperio bizantino va a aprobar de nuevo el culto a las imágenes. Al principio, como ese concilio no tuvo en cuenta a Carlomagno, Carlomagno quería que el Papa lo desconociera, pero el Papa no lo desconoció. Él hizo un concilio paralelo en Frankfurt, ¿no? Donde presionaba para que se anulase el concilio de Nicea, pero no hubo tal, ¿no? Y aquí llegamos a la página segunda. Carlomagno, sucesor de Pipino, va a favorecer a los papas también como lo favoreció su padre. Pero ahora Carlomagno va a ser coronado emperador. León III, el día de la Navidad, hasta el día de hoy, hay varias hipótesis. Hay gente que dice, no, Carlomagno no quería, pero estaba todo muy organizado. O sea que, y el Papa no quería, en realidad eso fue una cosa así, una inspiración súbita. Yo pienso, como piensa mucha gente, que eso ellos lo arreglaron entre ellos dos. Y el Papa lo corona emperador de romanos. Eso va a tener varias consecuencias, ¿no? Dice, de un lado, el emperador consideraba su derecho confirmar la elección papal. Por otro lado, el Papa elegido debía prestar al tener su consagración juramento de fidelidad al emperador. A su vez, el Papa tenía el derecho de coronar al emperador, con la posibilidad de emitir juicio sobre aquel que iba a ser coronado. O sea que ahí se forma una simbiosis entre el poder imperial y el poder papal. Y eso va a tomar siglos crear una esfera respetuosa. Incluso hasta el día de hoy, a mucha gente le da trabajo entender que puede haber iglesia sin que la iglesia tenga ningún privilegio ni ningún reconocimiento ni lugar especial, que la dejen. El Concilio Vaticano II insiste muchas veces, lo que pide la iglesia es que la dejen predicar con libertad el evangelio, no pide ningún tipo de favor ni nada de eso, ¿no? Pues todavía hay gente que está en una mentalidad. Que Carlomagno haya sido coronado emperador creó una crisis en Oriente y tardaron en reconocerlo como emperador como 12 años. Va a llegar, dice, llega el reconocimiento del Basileus, el emperador bizantino, en el 812, ¿no? Y los papas que ya residen en Roma tienen ese apoyo del emperador. Pues, como decíamos, estamos mirando de conjunto a Carlomagno. Había nacido en el 742 y durante su reinado va a tener lugar un renacimiento de la actividad de la Iglesia Católica. Y eso va a durar hasta el Tratado de Verdún en el 843. O sea, Carlomagno va a tener un reinado largo y él va derrotando a los reinos rivales, sajones, ávaros, pisones. Posee la corona de Neustria, lo que va a ser el occidente de Francia, de Aquitania, el sur de Francia, la Borgoña, la Suabia, la Sajonia, Austria,
Baviera, la corona de hierro de los lombardos en el norte de Italia. O sea, fijémonos en esto. Los alemanes van a tener un interés permanente en Italia desde los tiempos de Pipino, el papá de Carlomagno. Y eso va a durar, ese interés de los alemanes por Alemania. Con decirle que Carlos V tenía posesiones en Italia. Por ejemplo, el milanesado era de Carlos V, del siglo XVI. Y los papas no querían que Carlos fuera electo emperador alemán, porque tenían a Carlos en el norte de Italia y lo tenían en el sur de Italia, porque tenía derecho, era de la corona de Nápoles, por derecho de la corona de Aragón, de su padre, Fernando de Aragón, de su abuelo, Fernando de Aragón, perdón, de su abuelito, ¿no? O sea que él, Carlos, tiene esas posesiones, y los papas no querían que fuera emperador de Alemania, porque también entonces lo tendrían en el norte, en el milanesado, como de hecho les pasó. Y Clemente VII, papa del siglo XVI, lo estoy enredando tal vez ahora, saltando de un siglo para otro, Clemente VII hizo todo lo que pudo porque no eligieran a Carlos. Incluso en algún momento dado el papa tuvo la idea desastrosa de aliarse con el rey de Francia contra Carlos, y por poco pierde la vida. Se salvó porque con los zapaticos que tenía pudo correr rápido por ese muro que va desde San Pedro hasta el Castel Sant'Angelo. Y ahí se salvó mientras veía desde ahí cómo saqueaban Roma. Pero bueno, esa es historia para Mayo, si acaso. Pues Carlos, se dan cuenta el poder que tenía este hombre. Este mapa, que es medio confuso, fíjense en el centro de Europa, fíjense cómo los árabes controlan lo que está al sur de la raya roja en España, y ese centro de Francia, Alemania, Baviera, etc. Todo eso es de Carlomagno, hasta la raya roja en el este de Europa, ¿no? Todo eso es de Carlos. Y fíjense cómo esa raya abarca Italia también, porque él en realidad es la autoridad suprema a ambos lados de los Alpes. A ambos lados de los Alpes, él es la autoridad suprema. Carlomagno dejó un imperio enorme, 1.800.000 kilómetros cuadrados. Y es bueno mirar un poquito para atrás para que entendamos cómo llega este hombre a gobernar. Ya a comienzos del siglo VIII, la iglesia tenía las cuarta partes de las tierras cultivadas, pero la civilización va decayendo poco a poco, la vida se ha ruralizado. Hay una aristocracia nueva de guerreros y terratenientes, al mismo tiempo que las capas populares se fundían en una amplia clase de siervos, dadas las invasiones que hubo. Muchos nobles luchan por el poder, y los obispos mismos, que son de familias nobles, se van adueñando de los monasterios. Por eso que en el siglo X haya surgido Cluny en el 910 como un monasterio independiente de nobles y de obispos, va a ser un aliento muy grande a una vida religiosa independiente. Los obispos se transforman en jefes temporales, son encargados de un territorio, tienen ejércitos. Yo no sé si en la película esta sobre la cruzada, creo que se llama El Reino de los Cielos, una cosa así, salen los militares de un obispo que están persiguiendo a un delincuente en esa película. Carlos Martel, el padre de Pipino, el abuelo de Carlomagno. Y como les decía antes, el liderazgo de los reinos merovingios estaba en los mayordomos. El rey era una figura decorativa. Y estos mayordomos, al principio, no se quieren meter en lío con los lombardos. Por eso es que el Papa les pide ayuda, pero ellos no responden. Mientras tanto, en Oriente, León Isáurico ha prohibido las imágenes. Los papas se mueven para que cese la persecución, pero no le hacen caso al principio. Muchos monjes se refugian en Roma, porque los mismos emperadores bizantinos son herejes. Eso va a ayudar mucho a la expansión del Islam, ¿no? Parece que el emperador quería ganarse pueblos que estaban dominados por el Islam
negando el culto a las imágenes, ¿no? Negando el culto a las imágenes. Esta es la fecha de 732 que yo le decía, cómo Carlos Martel detiene a los árabes, a los musulmanes en Poitiers. Y él mismo va reorganizando la iglesia de los francos. Deja a su hijo a cargo del reino, a Pipino el Breve, y esa es la época de San Bonifacio también, que misionó en Alemania, a los Sajores. Era una iglesia muy decadente. Él le escribe al Papa en el 742, en los territorios que yo misiono, ya no hay metropolitanos, no hay sínodos, los sínodos son cosas desconocidas, es una iglesia que está medio muerta, porque no pueden tener una vida regular, dada la cantidad de violencia que existe en ese reino. De nuevo, un papa acude a buscar ayuda para que Pipino controle a los lombardos, que son arrianos, son enemigos del papa, están en el norte de Italia. Los lombardos capturan Rávena en el 751 y ahora le van a hacer caso al papa. Esteban II pide ayuda a Pipino, rey de los francos, contra los longobardos. Nosotros decimos hoy en día lombardos, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Porque normalmente el que debía de ayudar al papa era el emperador de Bizancio, desde Constantinopla. No está tan lejos, a través del Adriático llegaban con cierta facilidad, pero los francos están al otro lado de los Alpes, son mucho más poderosos, están más organizados. Bizancio es un imperio dividido por toda la cuestión de las imágenes y tienen los desafíos de los musulmanes y de los persas, que nunca los persas fueron dominados. Y aquí tiene usted lo que es el exarcado. Esa mapa, esa porción en rosado pertenecía a Constantinopla. Los lombardos le invaden, pero Pipino derrota a los lombardos. Y ahora le va a entregar al papa, y fíjense cómo se ve claramente en el papa, que el papa, que ya tenía la porción que está en amarillo, ahora va a tener un territorio que va desde el Tirreno hasta el Adriático, a ambos lados del mar de Italia. El papa va a tener un territorio que cruza Italia. Se va a ver más claro luego. El papa Zacarías consagra a Pipino el Breve y a sus hijos, Carlos y Carlomagno. Este Carlos muy pronto va a desaparecer de la escena. Y el papa ya nombra al papá de Carlomagno Patricius Romanorum, protector de los romanos, título que podían heredar sus hijos. Aquí tenemos en los años 755-756 las expediciones francas de Pipino contra los lombardos. La donación de Pipino, como Pipino entrega al Papa como posesión el exarcado, la Pentápolis y el ducado de Roma, Pentápolis, las 5 ciudades. Iba de costa a costa en Italia. Y ahora, desde 771, Carlomagno gobernando solo, porque su hermano ha fallecido. Y ahora más claramente, lo que está en amarillo es la posesión papal, que luego se va a ampliar. Este es uno de los factores que explica las 5 conferencias que vamos a dar. Es más, este factor va a estar presente hasta Pío IX. Pío IX falleció en 1878. Es más, León XIII, que fue papa 1878-1903, todavía tenía la ilusión de recuperar por lo menos Roma. Pío X también, y le decía a los italianos: San Pío X, no participen en política, que esto es un país nefasto que nos ha quitado la ciudad de Roma a los papas. O sea, todavía esto que estamos viendo hoy en el siglo IX va a marcar la iglesia hasta iniciado el siglo XX. La cuestión romana se resolvió con Mussolini en 1929. Los tratados de Letrán, Hasta ese momento va a estar gravitando sobre la iglesia todo este problema territorial. Más claro todavía el mapita, ese es el exarcado.
en anaranjado está lo que ya los papas tenían, y en marrón, carmelita, está lo que le donan de Italia. Se dan cuenta de los dos mares, ¿no? Siendo Carlomagno único rey, derrota definitivamente a los lombardos. Ellos no van a ser una amenaza más para el Papa. Y, por supuesto, Carlomagno es recibido en Roma como un héroe. Papa y rey se juran mutua fidelidad ante la tumba de San Pedro. Estamos todavía a 20 y pico de años del 800. Él va renovando las donaciones que hizo su padre. Pero también él duda de cuánto poder convenga reconocerle al Papa. Es por esa época, ¿no?, que se va a ir tal vez escribiendo la donación de Constantino. Carlomagno hizo varios viajes a Italia, pero recuérdense ahora que desde este momento, desde antes, desde Pipino, los emperadores alemanes tienen un interés permanente en Italia. Más tarde lo van a trasladar también a Sicilia, ¿no? También van a tener un interés permanente sobre Italia y sobre Sicilia. El Papa unge como rey a los hijos de Carlomagno, y el Carlomagno reconocía al Papa como monarca del Estado Pontificio. Y por esa época surge un documento que va a tener también mucha importancia, que se llama la donación de Constantino, donde Constantino habría abdicado sus prerrogativas imperiales a favor del obispo de Roma. Constantino, en el siglo IV, Constantino murió como en el 330 y pico, 336 por ahí, él había dicho al Papa: tú eres la máxima autoridad en Occidente. ¿No? Es un cuento, pero le venía muy bien al Papa en ese momento, como diciendo: tú no me estás dando nada que yo no fuera, ¿no? A Carlomagno, ¿no? Un documento, la verdad, muy bien inventado, ¿no? El Papa sería la autoridad superior. La autonomía romana respecto a Oriente se remontaría a Constantino el Grande, que había legado a los papas, junto con la ciudad de Roma, la mitad del Imperio Occidental. En él se apoyarían varios papas, entre ellos el Papa Esteban II, para aceptar la donación de Pipino, ¿no? Pero era un documento falso, ¿no? Lo que sí fue Carlomagno fue un protector de la Iglesia, difundió el cristianismo, a veces a la violencia. Este hombre mandó matar mucha gente, reprimiéndolo, ¿no? Estableció la marca hispana en la zona oriental de los Pirineos. Yo creo que de esta época es lo que se conoce como la chanson de Roland, de esta época, la retirada, esa que fracasa, ese ataque a los musulmanes en España, ¿no? Y también a Austria, el Islam que venía avanzando por los Balcanes, Austria va a ser como una marca también. Así fue que Carlomagno extendió el cristianismo, a veces con matanzas como la de Verden. Se sabe que murieron más de 4.000 sajones en esa matanza. Carlomagno tuvo una relación muy estrecha con los papas. Cuando muere el Papa Adriano, por ejemplo, Carlomagno pues lloró. Y ahora el Papa va a ser León III. León III no tenía todo el apoyo que él hubiera deseado, y la facción que apoyaba a otro candidato tratan de inhabilitarlo como papa. La manera más segura era sacarle los ojos, como fue así mismo, ¿no? Entonces en una procesión lo atacan a ver si le sacan los ojos, y este hombre logra escaparse y cruza los Alpes buscando ayuda en Carlomagno, porque él lo acusan de cantidad de cosas. Carlomagno baja a Italia y el Papa tiene que jurar delante de una asamblea de lo más solemne que él es inocente. En ese momento esos juramentos se respetaban. Dice: yo soy inocente, a mí me están acusando de algo que no es. Y Carlomagno le creyó. Y el Papa, este Papa, que por poquito pierde la vida, lo corona ahora emperador. Es el momento más importante de la clase de hoy, esto que estamos viendo. Él lo corona con esta forma: a Carlos, piadosísimo Augusto, coronado de Dios, grande y pacífico emperador de los romanos, vive y victoria. El Papa se prosternó ante él y lo besa en la boca, así era que se hacía. Desde ese momento, Carlos era el Augusto, el imperator, ¿no? O sea que ha cambiado la historia de Occidente en ese momento. Es un grabado de la coronación.
del Papa a Carlos, imponiéndole la corona imperial. Dicen que Carlomagno no quería, otros no quería que fuera el Papa quien le diera el título de emperador. Otro, sus reticencias era una maniobra para calmar las suspicacias bizantinas. Y otra gente, sea lo que sea, apenas usó las insignias imperiales. ¿Qué consecuencias tuvo esta coronación? Hasta ahora el único emperador estaba en Oriente. Y ellos veían a Carlomagno como un bárbaro, que seguía siendo bárbaro por mucho que un papa lo frotara con aceite, ¿no? O sea que ellos no estaban dispuestos a aceptar. Por fin, eventualmente, lo reconocieron. Carlomagno murió una fecha que no tenga nada relacionado con Martí, pero murió un 28 de enero de 114. Desde ahora en adelante, el obispo de Roma podía actuar con independencia del emperador de Oriente. Se ha consolidado una alianza entre el papado y los francos. Ya el papa no tiene que esperar el placet bizantino para ocupar la sede de Pedro. No tiene que esperarlo, es independiente. Se ha instaurado el Sacro Imperio Germánico, ¿no? Solo será emperador quien el papa corona, y el papado será un cargo cada vez más apetecible. Si en algún momento decae el poder del emperador, ahí están las familias romanas con sus pretendientes al papado, como de hecho va a pasar. Se van a disputar el papado durante siglo y medio, a cuál peor que otro, ¿no? Los siglos noveno y décimo son los siglos oscuros del papado. Carlomagno consideró su derecho a confirmar la elección papal, y el papa le declara servidor de la Iglesia romana, término que nunca admitió Carlomagno. Se sabe que Carlomagno solo empezó a usar el título emperador de romanos en el verano del 801, y el emperador de Oriente siempre lo consideró como un imperio secundario, el imperio de Occidente. Claro, él había sido emperador único durante varios siglos, ¿no? El papa elegido debía prestar antes de su consagración juramento al emperador, y a su vez el papa tenía el derecho de coronar al emperador, con la posibilidad de opinar si el emperador lo estaba haciendo mal, lo estaba haciendo bien, etc., ¿no? Hay una interdependencia de la esfera eclesial con la esfera secular y política. Mirando ahora de conjunto al reinado de Carlomagno. Este es el hombre responsable por universalizar en todos sus dominios la regla de San Benito. Por eso San Benito es uno de los santos fundadores de Europa, diríamos de los patronos de Europa, San Benito. Aquí ya está consolidada la alianza entre los francos y el papado. Es un emperador igual al de Oriente, que tiene como deber el proteger la iglesia en Occidente. Incluso alguna emperatriz de Bizancio suprime el título del emperador en la misa, manda a quitarlo y solo menciona al emperador, a Carlomagno, ¿no? Era como si el Papa hubiera mudado el imperio de Oriente a Occidente, de Oriente a Occidente. Carlomagno promovió el saber, eso sí es verdad, el entrenamiento de sus administradores. Él tenía un imperio enorme, necesitaba una burocracia, la formó esa burocracia. Va a haber un cierto renacer de la economía porque favorece las comunicaciones. Y este es el hombre que dio un paso decisivo. Él mandó que todo obispo en su catedral tuviera quien enseñara a los que iban a ser clérigos luego. Escuelas catedralicias, eso va a tener muchas consecuencias. Le voy a dar una. Las universidades están relacionadas con las escuelas catedralicias. Más tarde, las universidades son posteriores, ¿no? No salen aquí en esta conferencia, pero estas escuelas catedralicias fueron muy importantes porque él tuvo asesores muy grandes, muy buenos, como por ejemplo Alcuino. Él trataba de aprender a escribir, pero nunca lo logró. Dice que conservaba tabletas limpias debajo de la almohada de su cama, ¿no? Pero nunca llegó a aprender verdaderamente a escribir este señor. Carlomagno restaura el románico, un estilo severo, pero muy hermoso, tiene líneas muy bonitas, ¿no?
Y aquí tenemos una imagen de Alcuino de York, donde él va a desarrollar una minúscula carolingia. Fíjense cómo, si usted se pudiera hacer una historia de la cultura y del pensar de la humanidad a base de la reproducción de la información. Aquí vamos hacia uno de los primeros grandes adelantos, la minúscula carolingia, que hace que sea muy fácil copiar documentos, más fácil el copiar documentos. Más tarde, en el siglo XV, tendremos la imprenta, ¿no? Durante el Renacimiento carolingio, los eruditos buscaron y copiaron en la nueva y legible letra estandarizada muchos textos romanos. Esto va a crear un renacer de la cultura. Esto para que usted lo piense. Nunca como hoy ha habido tanta información disponible. Y nunca como hoy, mucha gente que usa los medios de comunicación no tienen verdaderamente una verdadera formación. Es muy triste lo que ocurre, porque no depende simplemente de los medios, depende de los fines. Mucha gente tiene medios, pero no tiene fines, ¿no? Usa las cosas, pero es una cara que se transmite de pantalla en pantalla, pero dentro de esa cabeza hay muy poco. Entonces, lo que quiero decir es que no necesariamente porque usted pueda reproducir la información, usted está informado. Un ejemplo de minúscula carolingia. Usted sabe que yo traté un pequeño esfuerzo de leer esto y se puede leer. Dice, ut indiemus Herodis regis, uno de sacerdos cuidan nomines Zacarías. Está hablando de la anunciación. Y ahí vamos, en la tercera línea, claramente usted va a ver a Elizabeth. ¿La ve? O sea, está hablando de cuando el ángel se le aparece a Zacarías, en esa minúscula carolingia. En los días del rey Herodes, uno de los sacerdotes de nombre, un cierto sacerdote de nombre Zacarías, etc. De esa época hay 7.000 manuscritos en minúscula carolingia. Y Carlomagno, en un momento en que un emperador, Barbarroja, que era un hombre bastante violento, estaba enfrentado, creo que era el Papa Alejandro III, y él nombró un antipapa, y él hizo que el antipapa proclamara santo a Carlomagno. Yo creo que en algunos lugares como Aachen, que es Aquisgrán, La Chapelle, en la misma ciudad, tiene su oficio Carlomagno. Ese día se permite rezar un oficio a Carlomagno, unas lecturas, ¿no? Bueno, entonces podemos encender la luz. No, por favor. Sí. Vamos a mirar de nuevo aquí esta hojita. Hemos visto una pequeña evolución de Carlomagno. Y ahora vamos a mirar un poquito qué pasa después de Carlomagno. Su sucesor era un hombre más bien débil, y los hijos de su sucesor querían cada uno un pedazo del reino. Y Ludovico Pío divide el imperio en el 843, página 2 hacia abajo. Página 2, hoja 2. Dice, recorriendo la suerte del papado entre la muerte de Carlomagno, el 814, y el momento en que Enrique III impone su papa. Bueno, pues aquí tenemos que en el 843 ya el imperio está dividido y hay obispos que se le enfrentan al papa, ¿no? como rechazando una autoridad central en la iglesia. El más famoso de ellos era Hincmaro, que se enfrentó a Nicolás I y le dice a los demás obispos, no estén obedeciendo de esta manera así al papa. El papa no debiera tener tanto poder sobre nosotros, ¿no? Hay una tensión, ¿no?, entre los metropolitanos y el papa. Pero este papa, Nicolás I, que era un hombre serio, va a obligar al rey Lotario, que era adúltero, diríamos, a reconocer que ha fallado a su matrimonio, ¿no? Estamos ahora en la página 3. ¿Ahí es Nicolás I o segundo?
Ahí es Nicolás I. Sí, señor. Bueno, y el conflicto va a continuar, etc. Hay papas, estamos ya en la página 3, como Juan VIII, que tiene que pagarle tributo a los sarracenos. Y este hombre pretendía escoger el emperador. Y de hecho lo hizo. En algún momento él dijo que Carlos el Calvo, por ejemplo, era emperador, ¿no? Pero ser papa es algo tan apetecible que muy pronto las familias nobles de cerca de Roma van a imponer sus papas. Y esos familiares de esa familia no sirven, son gente inmoral totalmente. Fíjense este parrafito en letra pequeña de que relata cuál es la situación de la sociedad. Las ciudades están despobladas, los monasterios arruinados, la campiña convertida en un desierto, al igual que los primeros hombres vivieron sin ley ni temor de Dios, abandonados a sus pasiones. Ahora cada uno hace lo que le parece bien a sus ojos, despreciando la ley humana y la divina y los mandamientos de la iglesia. Los poderosos oprimen a los pequeños. El mundo está lleno de violencia contra los pobres y de pillaje contra los bienes de la iglesia. Los hombres devoran unos a otros como si fuesen peces en el mar. Dice, qué imagen tan bonita, ¿no? Bueno, vamos a recorrer algunos, no vamos a mirar todo, porque es imposible, pero yo le he hecho como un florilegio aquí de la gente más notable. Por ejemplo, el Papa Bonifacio VI, que dura 15 días. El Papa Esteban VI, que es obligado a desenterrar el cadáver de otro papa y juzgarlo. Se llama el sínodo del cadáver. Le hacen un juicio a un cadáver. Y así, papas que hacen matar a sus enemigos en la cárcel, como Sergio III. Y mientras todo eso está pasando en Italia, surge en Cluny una vida religiosa independiente, ¿no? Hay mujeres que se adueñan del papado, como esta mujer Marosia, hija de Teofilacto, que hace proclamar papa a un hijo de ella, ¿no? Y también Alberico de Spoleto hace prometer que su hijo Octaviano será papa, que va a ser papa con el nombre de Juan XII. Y él se ve tan amenazado que, siendo un hombre que no es justo, tiene que pedirle ayuda al emperador. Y en el año 960, Otón I entra en Italia. Fíjense cómo, ¿se acuerdan que le dijimos? Los emperadores alemanes desde ahora en adelante van a tener un interés permanente en Italia. Este señor penetra en Italia para ver si logra ayudar al Papa. Y estando allá se da cuenta que el Papa no sirve, que el hombre que lo ha llamado a él es parte del problema y no de la solución. Y él lo depone y hace elegir Papa a un laico con el nombre de León VIII. Se suceden una serie de conflictos en los cuales a veces se da el caso de un papa y un antipapa disputándose el poder, etc. Y hasta el año 1046 no queda el papado verdaderamente establecido en una base firme, y eso lo hizo el emperador Enrique III, nombrando y deponiendo papa. Él se creía designado de Dios, y él mismo luego hace que renuncie en ese momento los 3 papas que se disputaban el poder, y los próximos 4 él los va casi a designar, y elige bien las 4 veces, elige bien quiénes son los que deben de ser papas. Este control del emperador alemán sobre la iglesia se vivía igualmente en toda Europa, donde los señores feudales usaban a la iglesia y su jerarquía como les conveniera. Esto va a salir luego en el PowerPoint que voy a presentar brevemente, pero quedémonos con esta idea. En el imperio alemán, el emperador confiaba más en los obispos que en sus familiares, porque sus familiares a veces eran rivales por el poder, y segundo, eran gente que se casaba y sus hijos heredaban. En cambio, si el emperador le daba poder a los obispos, muerto el obispo, el poder volvía al emperador. O sea, que por conveniencia mutua, el obispo va a querer tener poder porque con el poder resolvía muchas cosas de buenas y malas maneras. Y el emperador
quiere que los obispos tengan poder, porque muerto el obispo, el poder vuelve al emperador. Y él va a apoyarse en los obispos. Y él va a querer decirle al Papa quién debe ser obispo. Y de hecho, el Papa lo va a transigir hasta que nosotros entremos en el siglo XI, donde haya papas que se den cuenta que eso no puede ser. No puede ser el emperador quien nombre los obispos. Y eso va a dar el enfrentamiento que nosotros veremos en la próxima clase. Esto que yo les he presentado así, introducido, porque todo lo que sigue aquí, los papeles ustedes ya lo tienen con ustedes. Esto creo que está bastante bien explicado en los papeles, pero lo podemos explicar mejor con un PowerPoint. Y ahora de nuevo podemos... Miren, ustedes se dieron cuenta, si no he ido un poco rápido, porque son grandes trozos, ¿no? Pero esto se entiende perfectamente. Usted se da cuenta que mientras está Carlomagno vivo hasta 814, hay una unidad en el imperio. Muerto Carlomagno, su sucesor no está a la altura, y sus nietos menos. El imperio se divide, se fragmenta, y entonces los señores nobles de cerca de Roma se van a adueñar del papado. El papado nunca estuvo tan bajo como en estos momentos. Digo, desde la mitad de los 800 y todos los 900 y la mitad del siglo XI, hasta el 1056 por ahí. Bueno, lo que les decía, Verdún, el Tratado de Verdún es la desintegración del imperio de Carlomagno. Por factores internos y externos. Mire por qué. Si hay inseguridad, muchos campesinos se apoyan en el señor de las tierras, que muchas veces tiene un castillo. Hay una alianza. Tú me proteges y yo te juro fidelidad. Yo trabajo tus tierras, yo te doy parte de lo que cultivo, y si hay una inseguridad, tú me proteges. Y si tú vas a la guerra, yo voy contigo. ¿No? Hay una serie sobre el surgimiento de Inglaterra, que tiene 3 temporadas, que recrea bastante bien esta época. Después ya me acordaré cómo es la serie. Creo que es sobre los vikingos, de los Vikings. Creo que está en Netflix, lo que se llama The Vikings. Sí. El gran personaje de esa serie es Utrecht de Beornburg, ¿no? Y ahí sale el rey Alfredo de Wessex, Alfredo de Wessex. Está muy bien recreada esa época. Bueno, el reino de Carlomagno se va a destruir porque se fragmenta internamente, porque no hay autoridad central, pero también externamente. Es la época en que los musulmanes asedian Europa, los magiares, que son unas tribus que vienen con un idioma que no se parece a nada, ¿no? Los húngaros, que hablan un idioma que no tiene parecido con nada de lo conocido, como los vascos, por ejemplo. Y los normandos también, que son parte de lo que llaman los vikingos también, ¿no? Está relacionado. Y esta gente le va a dar la vuelta a Europa, van a aparecer hasta en Sicilia. Estos señores se van a establecer en Sicilia, ¿no? Los que hayan estado por allá, yo no, hay varios castillos normandos en Sicilia. Y esta gente se van a convertir al catolicismo, ¿no? Tanto los húngaros, hacia el año 1000, como los normandos, por esa época también. Los dos se van a convertir. Las bibliotecas son destruidas, las escuelas están en ruinas, y Roma queda como presa de esas familias nobles. El papado va a intervenir en las rivalidades de la nobleza romana. Ustedes no han visto una pelea de perros por un hueso. Así mismo va a ser. Así mismo va a ser.
Y a veces Bizancio se quiere meter otra vez apoyando a alguna de las familias, ¿no? Fíjense, por ejemplo, así mirando las cosas grosso modo, por lo menos 5 papas fueron asesinados en esta época. Y hay algunos que desaparecen violentamente. Sergio III, asesinado luego de haber mismo ordenado el asesinato de su predecesor y del antipapa que lo oponía. O papas encarcelados, mutilados, muertos de hambre, etc. ¿no? Una época horrible, ¿no? Un papa que después de haber muerto fue condenado y juzgado. Lo sacan de la tumba y lo someten a un juicio. Se llama el sínodo del cadáver. Usted sabe, usted dirá que esto es algo barbárico. Todavía en el siglo XIV, en tiempo de Clemente V, el rey de Francia quería que desenterraran a Bonifacio VIII para juzgarlo con su cadáver. Y cuando movieron el cadáver de Pío IX en el siglo XIX, cuando lo movieron de una iglesia a otra, hubo gente que quería adueñarse del cadáver para tirarlo partíver, ¿no? Si no interviene la guardia y se forma un notemenés, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y a este papa que coronó a Carlomagno también lo quisieron mutilar, ¿no? Fíjese este comentario del cardenal César Baronio, un gran... ¿Sabe que Baronio era muy admirador de Felipe Neri? Yo creo que Baronio está relacionado con el oratorio de Felipe Neri, de San Felipe Neri. Bueno, dice seculum oscurum plumbeum, o sea, de plomo, es ferrium, ¿no? Y hay también otras crónicas medio disparatosas de esta época. De esta época es la leyenda de la papisa Juana. Y digo leyenda, la gente se cree que no quieren hablar de eso, quieren ocultar. Mire, basta que usted busque en internet cualquier buen artículo sobre la papisa Juana y usted verá, primero, que la lista de los papas es bastante completa, o sea que no hay cómo meter una papisa, ¿no? Es bastante claro. Segundo, y cómo la mejor investigación de esto no es católica, es protestante. ¿No es cierto? Que fue un señor que se metió en un gran lío, ¿no? Este fue un señor que publicó, yo creo que fue en Ámsterdam que publicó, aquí lo tengo anotado, en el 1657, ¿no? David Blondel, 1657, publica su investigación, este protestante, sobre el disparate de creer, etc., ¿no? Ahora, hubo varias mujeres, esta Marozia, por ejemplo, que tuvieron mucho que ver con el papado, prácticamente dominaron el papado en su época, ¿no? El año 1000 fue un año de mucho miedo, y ya en el año 992 entró en pánico porque la Anunciación cayó, el Viernes Santo cayó el mismo día, la Anunciación, o sea que eso fue un lío grande. Así como hubo la destrucción de la Catedral de Santiago de Compostela por el musulmán Almanzor, y también el Santo Sepulcro fue destruido por un califa loco, ¿no? Y así, mucha gente tenía ese pánico del año 1033. Y ahora estamos en el siglo X para ver a Otón I, que le dio mucho poder a los obispos alemanes. Porque Otón I le da ese poder a los obispos porque sus familiares se rebelaron contra él. Y como él no confiaba en sus parientes, confía en hombres dignos de la iglesia para darle poder. No solo reconocerle el poder religioso, sino hacerlos señores feudales de esa zona. O sea, usted va a ser la autoridad en esa zona, ¿no? Este es el hombre que confiere funciones administrativas y cargos en la corte y beneficios feudales a los eclesiásticos. Los carga de beneficios. Están más educados, ofrecen garantías de gobierno más eficientes y no pueden transmitir la herencia. Esos cargos regresan al emperador, ¿no? Y por eso es que tenía tan graves consecuencias, ¿no? Cuando él viaja a Italia a ayudar a la viuda Adelaida, que estaba presa de un malvado Berengario II, etc., se casa con ella. Esto es una de las historias que más ha marcado la imaginería
de la Edad Media, sobre todo en los países sajones, que presentan a la señora gritando en un balcón con una cofia para que vengan a salvarla, ¿no? Está aquí la Adelaida, ¿no? Y el Otón I queda como restaurador de la cristiandad y del Sacro Imperio Romano. El centro de este imperio es Alemania, ¿no? Y él confirma todas las donaciones que le hicieron los emperadores anteriores, a excepción del exarcado, que él le tenía los ojos echados al exarcado. Aquí tenemos a Otón I, en esta imagen, siendo coronado por el emperador Juan XII, y él acabará cancelando a Juan XII. Nadie puede presentar una candidatura al papado sin aprobación del emperador, y no se debe elegir papa sin que el emperador lo apruebe. Hay protecciones que salen caras, ¿no? Y en los primeros días de la elección del papa debe de prestar juramento, ¿no? Pues bien, ahora cada vez más Occidente tiene más importancia que Oriente. Él no podía permitir, Otón I, que un papa indigno ocupara el papado, y por eso destituye a Juan XII y lo sustituye por el hombre que había sido su secretario, que era un hombre muy digno, ¿no? Asimismo, dispuso del papado como había dispuesto del episcopado alemán, ¿no? Otón I. Otón II murió joven, no logró lograr mucho. Otón III va de nuevo a traer orden a la cristiandad y va a poner en el trono a su primo, Gregorio V. Va a ser el primer papa alemán a finales del siglo X. Antes hablaba yo con un compañero, yo creo que este es el famoso sabio papa Herbert de Onjac, Silvestre II, creo yo, ¿no? Toda esta época, ustedes se dan cuenta que aquí hay como una guerra de poderes, ¿no? El emperador queriendo dominar al papa y el papa queriendo sacudirse de la tutela del emperador. Y el papa a la larga se va a apoyar en los normandos, que son la nueva fuerza que hay en Alemania. Y el papa va a tener un nuevo aliado contra los bizantinos y contra los mismos emperadores alemanes, en los normandos, que eran guerreros terribles, esta gente también. En esa época también los señores feudales usaban la iglesia y su jerarquía como les convenía a sus intereses. El año 1000 fue un año de mucha preocupación, y pasado el año 1000 hubo época hasta de canibalismo, del hambre que se pasó. Siendo así que estamos muy cerca de un renacer agrícola en esta época, ¿no? Y el año 910 es la fundación de Cluny. O sea que acabamos de ver, en este final de esta conferencia, acabamos de ver cómo el siglo X fue un siglo de mucha corrupción en la iglesia, pero ese mismo siglo surge en Francia el monasterio de Cluny, con todas sus abadías federadas, porque el Papa le dio la facultad a estos monjes de que había otras abadías que podían federarse y quedaban bajo el abad de Cluny. Son un primer experimento de internalización de la vida religiosa. Y queda el abad de Cluny. Ellos van a tener varios abades que vivían 40 y 50 años. Eso los va a ayudar muchísimo a la estabilidad. Y varios de ellos santos, por ejemplo, San Odilon, de esta época. Ahí tienen ustedes un mapa donde se muestra la extensión de Cluny, ¿no? Le pongo otro del siglo XI, otra fundación, la Camaldula, cerca de Rávena, ¿no? Estos monjes son muy instrumentales en lograr que haya la paz de Dios, que haya ciertos días donde no se pelee, ¿no? Donde no haya guerra. Estos son tiempos de mucha guerra, ¿no? Casi como los nuestros, ¿no?
Y voy llegando ya al hombre que va a intervenir en una grave crisis de la Iglesia Católica. Enrique III, descendiente también de los emperadores alemanes. En ese momento, en el 1046, se afianza el papado de una manera estable. ¿Cómo lo hizo? Nombrando y deponiendo papas, ¿no? Por ejemplo, él reúne en Sutri a los 3 candidatos, ¿no? Hizo renunciar a Gregorio VI, que hasta el día de hoy se discute. Hay un artículo muy bueno sobre Gregorio VI en internet, si este hombre hizo bien, hizo mal, porque él medio que le dio un aporte a otro candidato, ¿no? Al papado, para que dejara eso, ¿no? Porque él sabía que él era mucho mejor que el otro, y es verdad, ¿no? Pero como ahí hubo un pago, lo hicieron renunciar, y cuando él se va, creo que murió en un monasterio alemán, lo acompaña un monje jovencito de muy buena formación que se llamaba Hildebrando. Quédense con ese nombre, que ese hombre va a ser papa. Es la figura central de la próxima clase, Hildebrando. Cuando hay el sínodo de Sutri, hay un autor de la época que dice: los papas se atropellan y el uno expulsa a otro. Ejercita pues tu responsabilidad de rey Enrique en el nombre de Dios Todopoderoso. Encuentra un papa digno de ser, lo que más valdrá tener uno solo de estos que 1000 de los que hoy conocemos. Y es el ejemplo más claro, tal vez, de un hombre que se sentía designado por Dios para defender la iglesia y sus intereses. Y en una minoría de edad del emperador, este papa Nicolás II, en el 1059, dice: ¿quién tiene derecho a nombrar papa? Los que tengan una especial vinculación con la sede romana, que son estos eclesiásticos que tienen una vinculación especial. Parece que el término cardenal viene de un término de carpintería, que es algo que está como unido especialmente a otra pieza, ¿no? Y entonces estos señores, por ejemplo, los que eran presidentes de las asambleas de las basílicas mayores de Roma o de las iglesias cerca de Roma más importantes, son los que van a elegir el papa. Eso va a traer, resuelve, pero complica también, porque también se van a formar bandos entre los cardenales, etcétera, ¿no? Diferentes. Y también los reyes de Francia, de Alemania, Inglaterra, etcétera, van a querer tener sus cardenales. Y también hay familias romanas que van a tener sus cardenales. Les voy a mencionar 3 que seguro ustedes habrán oído: los Colonna, los Orsini, los Gaetani. Ellos van a querer sus cardenales. ¿Qué pretendía Nicolás II? Descalificaba así al antipapa, cuya elección había sido aprobada por un partido que no quería que hubiera reforma en la iglesia. Y por otra parte, dejaba claro que él era un papa legítimo, porque había sido elegido por 7 cardenales obispos de diócesis cercanas a Roma. El papa sería electo por los cardenales, y luego el resto de los cardenales y el clero de Roma y el pueblo. Desde su elección el papa tenía todo poder, no tenía que ser electo en Roma, y una vaga alusión a la aprobación del emperador, con lo cual ha empezado a sacudirse, ¿no?, de ese poder. Cada papa otorgaría a cada emperador el derecho de confirmar la elección papal. Se prohibía formalmente por primera vez que los clérigos recibieran ninguna iglesia de mano de ningún laico, y se prohibía el matrimonio de los clérigos y el concubinato, ¿no?, que estaba vigente todavía en ese momento mucho. ¿Aceptaría el emperador alemán la nueva alianza de los papas con los normandos del sur de Italia? ¿Se mantendría la comunión con los obispos alemanes? Claro, porque los obispos de Alemania eran muy cercanos al emperador, ¿no? Y el Papa Nicolás II obligó al obispo de Milán a aceptar el nombramiento del Papa, no del emperador, y eso también creó una tensión.